En 1999 se afilió al Partido Popular de la mano de su madrina Concepción Pérez y de su padrino Rafael de León, pero no fue hasta el 2011 cuando tuvo la oportunidad de encabezar una lista en esta misma formación política. Hoy vamos a charlar en los próximos minutos en el Vis a Vis de Lanzarote Televisión con la presidenta del Partido Popular en Lanzarote, Astrid Pérez. Buenas noches, bienvenida. Hola, buenas noches. ¿Ha sido complicado ser una mujer en un mundo donde la política parece liderada por los hombres? Bueno, en cierta manera sí, un poco. Por dos cuestiones. Una, porque parece que nosotras tenemos que demostrar muchísimo más por el simple hecho de ser mujer. Tenemos que demostrar más capacidad de trabajo, más capacidad de gestión que los hombres. En los hombres generalmente se le presupone una capacidad y las mujeres pues tenemos que demostrarlo trabajando muchísimo en la política. Se trabaja muchísimo, es verdad que hay políticos que no hacen nada, pero cuando un político trabaja y mucho, son muchas horas al día. Y en segundo lugar, para nosotras es mucho más difícil conciliar la vida profesional y familiar, o política y familiar, que a los hombres. A los hombres les es mucho más fácil pues, digo, mantener una serie de cuestiones a lo largo del día, al mediodía. Muchos políticos pues comen fuera y siguen trabajando, cenan fuera y siguen trabajando, su vida familiar les permite estar pues todo el tiempo en la calle. Y desde luego a nosotras, las mujeres, nos es mucho más complicado porque sí que tenemos la necesidad, o al menos yo tengo la necesidad vital de conciliar mi vida política con mi vida familiar, fundamentalmente con mis hijos. ¿Y ha sido un hándicap empezar en la política tan joven? Y esto se lo digo porque hay que considerar que se han perdido oportunidades, quizá enclaustrándose en esa burbuja. A veces hay dos mundos paralelos, ¿no? El de la vida real y el de la vida de los políticos. ¿Ha sido complicado toda esta trayectoria? Usted comenzó con 30 años y luego veremos además algunos extractos de hemeroteca, pero la mayoría de las veces se la calificaba usted como el joven fichaje, la joven promesa, joven pero sobradamente preparada. Es decir, siempre la edad estaba muy presente, al menos al comienzo de su carrera política. Ha sido muy difícil, ha sido muy complicado y sobre todo le aseguro que con muchísimo trabajo. ¿Por qué? Porque he intentado... Yo muchas veces hablo de esos políticos que no conocen la empresa privada, que no conocen la vida de un profesional liberal, y muchos políticos están gestionando las cuestiones importantes y los intereses generales de nuestra isla, pero no saben lo mal que se pasa sacar adelante una empresa, poder contratar a gente, sacar adelante un despacho de abogados, un despacho de arquitectos, un profesional liberal. Entonces hay políticos que están muy lejos de la sociedad porque no saben lo difícil que es ganarse un euro en la vida privada. Yo siempre he mantenido mi actividad privada y mi actividad pública. Y eso me ha permitido en la gestión del dinero público sobre todo y en la gestión en los cargos que he tenido de responsabilidad, pues saber bien lo que cuesta ganar un euro, saber bien lo que nos cuesta a los empresarios pagar nuestros impuestos. Yo en este caso tengo una empresa profesional como abogada, lo que nos cuesta para que después determinadas personas que no saben lo difícil que es ganarse el dinero en la vía privada, pues bueno, pues derrochen el dinero de esa manera, en muchos casos sin ningún tipo de justificación y por intereses meramente o personales o partidistas. Por lo tanto, sí que es verdad que he trabajado el doble, pero sí es verdad que me ha permitido mantener la realidad de lo que cuesta ganar el dinero, lo que cuesta contratar, lo que cuesta mantener empleo y sobre todo que los impuestos, pagarlos, cuesta mucho trabajo para que después determinadas personas pues no sepan gestionarlo bien. Ha hablado usted, ¿no?, de la necesidad de conciliar su lado como empresaria, su lado como política, su lado como madre, su lado como mujer. Es decir, a día de hoy usted considera que es bueno para el partido, para usted misma, esa amplia concentración de poder que tiene a sus espaldas. Bueno, yo creo que fue una decisión que se tomó en un momento determinado, yo creo que consecuencia de unas circunstancias políticas y sociales y unas circunstancias también internas de mi partido, pero quien me conoce sabe que no soy nada egocéntrica en el sentido del protagonismo político. He vivido épocas en el Partido Popular en el que había mucho más protagonismo político en una sola persona. Yo intento y sigo intentando que
cuanto más gente entre en el Partido Popular y se pueda diversificar muchísimo más la responsabilidad política, pues desde luego yo estoy absolutamente encantada. Mi partido es un partido abierto en el que, igual que yo tardé casi 11 años en encabezar una lista política, cualquiera que tenga capacidad y que sea fiel, evidentemente, a nuestro proyecto y a nuestras ideas, pues puede estar con nosotros y tener un protagonismo político importante. No siento ese egocentrismo. Debe ser también porque tengo vida fuera de la política y tengo vida profesional. La situación en aquellos políticos que no tienen empleo o no tienen trabajo fuera de la vida política es más complicada, porque evidentemente no les gusta tener muchas personas capacitadas a su lado, vayamos a que le vayan a quitar el puesto. No es mi caso, es decir, yo sí quiero evidentemente que mi partido, cuanto más personas con iniciativa, cuanto más personas capacitadas y que estén por el interés real de sacar adelante nuestra isla, muchísimo mejor. Se produce, por lo tanto, esa duplicidad de cargos en su caso, porque no hay suficiente banquillo. En este sentido, el Partido Popular tiene carencia de personas con suficiente experiencia o con suficiente recorrido. No fue una cuestión. En el 2011, cuando se plantearon las listas electorales en Canarias y en Lanzarote, no fue una cuestión de banquillos. Yo le tengo que ser sincera. En este caso, como se va a hacer, como se está haciendo y como se suele hacer, nosotros intentamos presentar nuestros candidatos conforme a evidentemente lo que quiere el pueblo canario, lo que quiere el pueblo de Lanzarote, y en ese caso, bueno, pues hicimos unas encuestas a nivel regional. Hubo 3 presidentes insulares que sí que fuimos al Parlamento y al Cabildo, en el caso de Asier Antona, La Palma, Águeda Montelongo en Fuerteventura y yo a Lanzarote, pero fue como consecuencia de unas necesidades y unas circunstancias políticas y además internas. Por lo tanto, hicimos encuestas y apostamos por aquellos líderes que mayor probabilidad de éxito tuviéramos. Vamos a hacer lo mismo exacto en el 2015. Vamos a apoyar a aquellos candidatos que más posibilidades de éxito tienen y que más están con la ciudadanía y que más trabaja y que más iniciativas tiene. Y, evidentemente hay gente que hace muy buen trabajo y a esa gente evidentemente la vamos a seguir apoyando. Vamos a ver el primer artículo de la hemeroteca que hemos extraído precisamente para hacer una vista al pasado y que nos sirva para entender el presente. Vemos ahí la voz de Lanzarote, Astrid Pérez, es cesada como secretaria del Partido Popular en Lanzarote. Lo hizo Alejandro Díaz y dijo que sobre todo era una cuestión de reorganización del partido. ¿Usted superó bien este feo? Oye, estoy horrible. Bueno, pues yo es que no lo vi como un feo, se lo puedo garantizar. Llevaba 5 años de secretaria insular y el trabajo del partido, el trabajo orgánico es un trabajo duro. Yo no lo vi en ese momento como un feo, ni mucho menos. ¿Es posible que en el futuro se dé esa circunstancia, que haga falta reorganizar el partido y que también usted deje la batuta orgánica en manos de otra persona? Evidentemente, claro que sí. Todo empieza y todo acaba y todo tiene un tiempo determinado y evidentemente cuando las circunstancias en el partido y cuando yo considero a nivel personal que he hecho el trabajo que tengo que hacer, pues evidentemente sí, claro que lo dejaré. Al final, después de tanto reorganizar, Alejandro Díaz fue una de las personas que abandonó el Partido Popular. ¿Se le echa de menos? Bueno, yo creo que se echa de menos a todas las personas que tengan la misma ideología que nosotros. Yo sí que es verdad que opino que el Partido Popular tiene una ideología, tiene una coherencia que mantenemos siempre y que en el Partido Popular se entra voluntariamente y se sale voluntariamente cuando uno está de acuerdo con la ideología y con los criterios y los valores del Partido Popular está muy bien dentro, pero cuando evidentemente uno ya opina diferente o no quiere acatar la disciplina del partido, pues lo mejor es que se vaya y yo creo que esto es libre, ¿no? Cada uno entra y sale como quiere. Yo es verdad que soy generalmente de ideas bastante fijas y me considero una persona con una madurez política importante. Yo he militado desde siempre en el Partido Popular y yo creo que moriré militando en el Partido Popular, de manera que creo que mis valores y mi ideología van a seguir intactas y por lo tanto espero que siempre esté con mis compañeros en el Partido Popular de Lanzarote. Pero lo ha dicho usted, ¿no? En el Partido Popular hay que demostrar esfuerzo, hay que demostrar trabajo, hay que demostrar coherencia, consistencia. Es decir, usted misma es un ejemplo de ello. En el Partido Popular ha sudado la gota gorda. Es una de las formaciones políticas donde más cuesta ascender, progresar.
orgánicamente? Yo creo que no. Lo que pasa es que es verdad que a nosotros en el Partido Popular de Lanzarote, que hemos trabajado muchísimo, porque cuando yo cogí el partido éramos la cuarta fuerza política insular y en 3 municipios ni existíamos, no teníamos representación municipal. Y implantar un partido como el Partido Popular es muy complicado en la isla de Lanzarote. Y le aseguro que he hecho esfuerzos junto con mis compañeros del Partido Popular para implantar nuestra ideología, nuestro mensaje a la ciudadanía. Creo que hicimos un buen trabajo también cuando hemos gobernado y por eso en el 2011 masivamente la población de Lanzarote nos votó. Pero es verdad que a nosotros se nos mide con diferente vara de medir. Si determinadas cuestiones lo hace Coalición Canaria o el Partido Socialista no pasa nada, pero si eso lo hace el Partido Popular nos cuelgan en la Plaza de San Ginés. De manera que con nosotros, con el Partido Popular, se es menos tolerante que con otras cuestiones. Se lo voy a plantear así. Mire, yo recuerdo, y he recordado en estos días, después de la inauguración de ese puerto maravilloso que han hecho la familia Calero en Marina Lanzarote, recordaba cuando Cándido Reguera era alcalde de Arrecife. Y algún partido político se llegó a calificar a Cándido Reguera cuando hablaba de la necesidad de que efectivamente este puerto deportivo que ahora está en Arrecife fuera una realidad y demás. Ese partido político nos llamaba pelotazo del Partido Popular. Evidentemente nosotros solo gobernamos 2 años y ese proyecto afortunadamente ha seguido por los mismos partidos que hablaban de pelotazo del Partido Popular. De manera que nos pasa con algunas presuntas malversaciones de caudales públicos que se producen en las instituciones de Lanzarote. Si lo hace Coalición Canaria, el Partido Socialista, parece que aquí nadie dice nada, no pasa nada. Pero si lo hace el Partido Popular, todo es absolutamente, para desterrarnos o para colgarnos de la plaza de San Ginés. Ahora se les llama RePPSol. ¿Usted considera que el PP de Lanzarote es un partido cercano a los ciudadanos? Porque precisamente desde la oposición se dice que ustedes están dando la espalda a Canarias, la espalda a aquellos que se oponen al proyecto de Repsol, que son en principio una mayoría importante en la isla de Lanzarote. Con el tema de las prospecciones, ¿se están ustedes poniendo la soga al cuello? Mire, RePPSol no puede ser, tendría que ser Repsoe, porque por ahora los accionistas de Repsol son del Partido Socialista y los miembros del Consejo de Administración han sido hermanos de ministros del Partido Socialista. Es la realidad. La realidad es que tanto el Partido Socialista como Coalición Canaria, como el Partido Popular, hemos estado a favor del petróleo. El Partido Socialista lo ha manifestado públicamente en diferentes formatos. Coalición Canaria también, a través de su presidente en el Congreso de los Diputados en el año 2005 y en su programa electoral del año 2011. Y a la tercera pregunta, ¿usted está en contra de la mayoría? ¿La mayoría de qué? Es que la mayoría de Canarias está en contra del petróleo. Mire, no es verdad. La mayoría de Canarias no está en contra del petróleo, ni siquiera la mayoría en Lanzarote. Y hay una encuesta. Lo que pasa es que 20.000 salen a la calle o 10.000, y con todos mis respetos, evidentemente hay que salir, pero hay 140.000 en Lanzarote que se quedan en sus casas. Pero cuando hablo de dar la espalda al pueblo, al pueblo canario, yo lo que planteo es, si es verdad que el gobierno canario y los cabildos insulares de Lanzarote y Fuerteventura quieren plantear esa forma de hacer política, esa forma de gestionar y de tomar las decisiones políticas, yo planteo, antes de convocar una consulta sobre algo que no es competencia del gobierno de Canarias ni de los cabildos, sino del gobierno del Estado, ¿por qué no planteamos consulta a determinadas cosas que sí son competencia del gobierno canario? Por ejemplo, el gobierno sabe que la semana pasada subió impuestos otra vez, es la única comunidad autónoma, no solo que no baja impuestos, yo le aseguro que todas las comunidades autónomas del Partido Popular han bajado impuestos, la de Canarias, que es Coalición Canaria y el PSOE, no solo no lo ha bajado, sino que lo han subido. ¿Por qué no plantean, eso sí es competencia propia de la comunidad autónoma, ¿por qué no plantean una consulta? Si tan importante es que para la toma de decisiones se debe adoptar consulta. Claro que sí, pero háganlo. Hay que empezar primero
a las cosas de la casa. Uno no puede exigir en la casa de enfrente al vecino de enfrente lo que uno no hace en la suya propia. Como presidenta del Partido Popular en Lanzarote, con unas elecciones a la vuelta de la esquina, ¿usted no preferiría no verse involucrada en este tipo de debates? Es decir, ¿no preferiría que no se realizaran los sondeos? Elimina un factor de riesgo medioambiental, elimina un factor de riesgo de que en las próximas elecciones ustedes sean la formación política más castigada. Nosotros, si el Partido Socialista y Coalición Canaria han querido cambiar el discurso y dar lugar a la demagogia, nosotros somos un partido coherente y somos un partido serio. Mire, le voy a enseñar. 2 petroleras de Estados Unidos perforarán muy cerca de Canarias. Marruecos tiene más de 150 autorizaciones de prospecciones petrolíferas a lo largo y a lo ancho de las aguas cercanas a Canarias. Desde el año 2012 aquí han realizado ya más de 6 perforaciones, en las cuales en una han encontrado petróleo, no saben de qué calidad, y en otras sí, que en el año, a principios del 2013 o mediados del 2013, que Energy dice que sí, que había encontrado petróleo y que no había, pero que era de poca calidad y no era comercial. Todavía no he visto 1 gramo más de piche en la playa. Había mucho más piche cuando yo era pequeña. Mi madre me obligaba a llevar las zapatillas, ¿se acuerdas? Esas de plástico porque llegabas con las plantas llenas de piche. Esa, según usted, es la primera mentira del Gobierno de Canarias. No, la primera es los kilómetros. Hicieron un vídeo con que las plataformas petrolíferas estaban enfrente de la playa, 10 kilómetros. Esa fue la gran mentira, no es verdad, no está a 10 kilómetros. Y lo llevamos manteniendo desde los últimos 2 años. No está a 10 kilómetros, es mentira. Se ha dicho tantas mentiras por parte del Gobierno canario y del Cabildo de Lanzarote que no me extraña que haya gente que evidentemente vea esto como un peligro, porque, bueno, se ha llegado a decir, fíjese qué disparate, que en el caso de un vertido de petróleo podría afectar al agua que desalamos. Se ha llegado a decir semejante disparate. Primero, el agua que desalamos no se coge del mar, se coge de pozos que están enterrados. Y segundo, el aceite y el agua no se mezclan. Una cuestión física. Vamos a ver de manera que, no, y quería decir, bueno, 150 prospecciones petrolíferas en Marruecos. Yo no he visto 1 gramo más de piche en la playa. 7 pozos que han abierto y que han cerrado, ¿eh? Pero es que ¿sabes lo que tampoco he visto? Ni un turista menos. Al revés. El Gobierno canario y los cabildos de Lanzarote y Fuerteventura dicen que son los mejores años turísticos de la historia de Canarias. Y es cierto. Y hay prospecciones petrolíferas al lado de la de Repsol. De manera que, ¿esto qué es exactamente? Me llama la atención, ahora el barco de Greenpeace llega a Lanzarote, pero se olvida pasar por la plataforma petrolífera de Marruecos. ¿O es que solo mancha el petróleo español y el marroquino? Dejamos esa pregunta en el aire porque vamos a calibrar también la coherencia que usted ha demostrado en toda su trayectoria política, por ejemplo, a través de otra información captada de los periódicos insulares. En este caso usted fue consejera de Hacienda del Cabildo de Lanzarote. Ahí tenemos una fotografía, bueno, es un artículo a modo de humor, de esa relación, ¿no?, entre usted y Mario Pérez. En el 2004, en el Cabildo, ¿a usted se la consideraba la dama de hierro? A mí no. Por no cuestiones económicas. Bueno, algunos sí es verdad que recuerdo que usted dura de roer. Bueno, pues porque sé mucho lo que cuesta, porque sé lo que cuesta ganar dinero, porque soy profesional liberal y me duele mucho que se tire el dinero de todas estas personas que están trabajando con su esfuerzo para que después haya dos descerebrados que lo estén tirando a la basura porque no saben lo que les cuesta ganar. ¿Cuál era, en este caso, lo que impedía controlar el déficit dentro de la primera corporación insular? Bueno, cuando yo llegué en el año 2003, que fue el otro día, ¿eh? No estamos hablando de hace 40 años ni 30, aquello era un absoluto disparate. Por un lado, yo le puedo decir que en el Cabildo Insular de Lanzarote se compraba mucha gente, nadie sabía qué compraba, ni dónde compraba, ni cuánto le costaba. ¿El Departamento de Contratación estaba dentro del Departamento de Hacienda y Economía? Sí, yo llevaba Hacienda, Economía y Contratación. Y la oficina de compras estaba dentro de Economía y Hacienda. Cuando yo preguntaba, ¿qué compramos ayer? ¿Qué compramos? ¿Dónde? ¿Por qué precio? ¿Y quién? No se sabía ni qué se compraba, ni dónde se compraba, ni quién lo compraba, ni cuánto le había costado. Si evidentemente comprábamos 6 ladrillos, nadie recepcionaba los ladrillos. No se sabía dónde estaban los ladrillos.
evidentemente no se inventariaba lo que se compraba. De manera que cualquiera podía ir a una tienda en nombre del Cabildo, comprar, facturar al Cabildo y el Cabildo no tener conocimiento de lo que se estaba comprando. Ahora mismo el Cabildo, según usted y su experiencia como consejera de las cuentas de la primera corporación insular, ¿diría que es una administración moderna o sigue siendo un cortijo? No, yo creo que, y eso es algo que también me ha reconocido Coalición Canaria a lo largo del tiempo, incluso el propio consejero de Hacienda en el último estado del debate de la nacionalidad, creo que hubo un antes y un después del año 2003, cuando yo entré de consejera. Es verdad que hicimos reformas estructurales importantísimas, que yo le puedo garantizar que me costó algún que otro disgusto, pero es verdad que con lo que planteamos, la propuesta de aprobación de gasto, se evitaron pues esos dispendios que se daban en la administración pública. Yo quiero recordarle que cuando yo llegué, el Partido Socialista me había dejado una deuda de 2.000 millones de euros de proveedores. Con esta propuesta de aprobación de gasto, porque claro, como le decían, todo el mundo compraba, nadie sabía lo que se compraba, cómo se compraba, de manera que con esta propuesta de aprobación de gastos, que no quería todo el mundo y que me fue muy complicado sacar, porque incluso habían nuestros partidos... ¿Quiénes fueron los grandes opositores? Los partidos, nosotros conformábamos un pacto PIL, Coalición Canaria, Partido Popular, y no fue fácil plantear a determinadas personas dentro de la institución, pero adelante, gracias, tengo que decirlo, al apoyo del actual secretario general del Cabildo, Francisco Perdomo, y a Rafael Acuña y a Andrés Martín, que les planteé mi iniciativa. Es verdad que no era fácil, pero ahí me apoyaron hasta el final, hasta que lo conseguimos. Contó más con el apoyo de técnicos y funcionarios que de sus propios compañeros de pacto. Los resultados, nunca más hemos vuelto a heredar 2.000 millones de pesetas en aquella época de deuda extrapresupuestaria. Lo máximo que hemos generado de deuda extrajudicial ha sido 1 millón de euros, 2 millones de euros, 300 millones, 200 millones, pero es verdad que no los 2.000 millones de euros. Vamos a ver otro artículo, también en este caso vinculado con Astrid Pérez. Acusa al Partido Socialista de manipular la verdad y engañar a la población. En este artículo usted advertía que estaba dispuesta a desenmascarar a los socialistas, en concreto, en este caso hablaba usted de Miguel Ángel Leal, decía que tenía mucho de lo que callar. Para usted, el Partido Socialista ha estado detrás de la ruina de dos grandes empresas públicas, Inalsa y centros turísticos. ¿Son malos gestores los socialistas? Sin lugar a dudas. ¿Gobernaría usted con los socialistas? Bueno, hemos gobernado ya en el Ayuntamiento de Arrecife, y evidentemente sí que nunca se descarta la posibilidad de un pacto de gobierno. Al final las personas hacemos los partidos y las personas hacemos la gestión, evidentemente con un programa de gestión muy concreto. Porque sí que yo ratifico que la quiebra de Inalsa se debe fundamentalmente al Partido Socialista y al PILE en ese momento, pero evidentemente al Partido Socialista, que tenía la presidencia del Cabildo y la presidencia de Inalsa, y los centros turísticos, evidentemente, los disparates que se hicieron respecto a la gestión. Un ejemplo, sin ir muy lejos, el convenio colectivo del año 99, además de mucho derroche de dinero público. Según usted, ¿cuál es la teoría? Porque fue una de las primeras que dijo a Carlos Espino hay que llevarlo a los tribunales, sobre todo por su gestión al frente de los centros turísticos. ¿Cuál es su hipótesis de qué se pudo hacer con ese dinero que, según ustedes, estaba vinculado a que se estaban inflando las facturas? ¿Se estaba, en este caso, manteniendo una financiación ilegal del Partido Socialista en Lanzarote? No lo sé. Yo solo sé que, evidentemente, cuando llego a los centros turísticos, pues me ponen en conocimiento por parte del que en aquel momento era director económico financiero, pues una serie de cuestiones que entendíamos que eran irregulares. Y entendiendo que era una cuestión irregular y que mi obligación como cargo público me obligaba a, cuando usted sabe que cuando un funcionario o cargo público tiene conocimiento de una ilegalidad, tiene que ponerlo en conocimiento de la autoridad judicial, porque evidentemente si no, la que estoy cometiendo un delito soy yo. De manera que cuando conocí esas presuntas irregularidades que se estaban cometiendo en los centros turísticos, pues evidentemente mi obligación fue llevarlo al Consejo de Administración, y el Consejo de Administración por unanimidad acordó menos. Lógicamente el Partido Socialista, el Consejo, digo todos menos el PSOE, decidió que efectivamente poner en la querella al consejero delegado. En el 2004 usted advertía y después ejecutó la advertencia, pero no lo hizo con Miguel Ángel Leal, lo hizo con Carlos Espino. Es que yo, es decir, cuando yo
habían pasado muchos años. Miguel Ángel Leal fue consejero de los centros turísticos casi 10 años antes de yo entrar. Me explico, es decir, fue Miguel Ángel Leal, después fue Pedro Sanginés, consejero de los centros turísticos, después fue Carlos Espino y después fui yo. Por lo tanto, la gestión de Miguel Ángel a mí se me quedaba demasiado lejana, incluso de haberse cometido, de yo haber tenido conocimiento de alguna irregularidad de Miguel Ángel Leal, ya hubiera prescrito el delito, porque pasó muchos años, de manera que yo no heredé sino lo que había dejado el anterior consejero delegado, evidentemente, y lo que había dejado el anterior, que era Pedro Sanginés, claro. ¿Usted sería capaz de volver a hacer reducciones en la plantilla de los centros turísticos o no quiere volver a hablar de este asunto, teniendo en cuenta además, bueno, sus encontronazos directos con un trabajador, con parte del comité de empresa? Hablamos de Wilfredo Toribio. Un despido, por cierto, que fue declarado improcedente por los juzgados. No sé si en algún momento usted tuvo dudas de seguir adelante con la petición de que no se le readmitiera, o está segura de que es también un aviso a navegantes. Bueno, ese despido, evidentemente esas actitudes no se pueden permitir, y yo creo que tomamos una decisión. No la tomé yo sola, la tomamos Coalición Canaria, el Partido Popular, el Partido Independiente de Lanzarote y Nueva Canaria. No fue una decisión que tomé yo, pero es verdad que ejecuté yo como consejera delegada. Y sí que tengo que reconocer que a nivel personal, sí que en un momento determinado, pues a mí me da pena, evidentemente me da pena, pero es verdad que en política hay que saber hacer respetar determinadas cuestiones que son básicas en un Estado de Derecho y que son básicas en la democracia. Y yo soy una persona, y todo el mundo lo sabe, absolutamente democrática, y creo que, bueno, que ante todo y sobre todo está las reglas democráticas, las normas, eso hay que cumplirlo, y evidentemente está muy por encima de otro tipo de cosas. A partir de ahí, ¿algo cambió dentro de los centros turísticos? ¿Considera usted que apostar por esa medida sancionadora que derivó en un despido pudo hacer que también los propios trabajadores se retrotrayeran en su actitud de estar constantemente en esa lucha con la primera corporación insular y sus dirigentes? No. Todo empezó a cambiar cuando los trabajadores se dieron cuenta que nuestra única intención era sacar adelante la empresa y que no estábamos, permítame la expresión, entre comillas, choriceando. Cuando yo tomo posesión de consejera de los centros a finales de octubre, cuando ellos se dan cuenta de que no tenemos, yo entro a principios de noviembre, o sea, un mes antes de que acabe el año, cuando se dan cuenta de que no tenemos dinero ni para pagar la básica de Navidad, ni para pagar la extraordinaria de Navidad, y que además el banco nos había quitado la póliza de crédito que teníamos, y se dieron cuenta de que donde más hicimos reformas fue en las contrataciones de los centros, y cuando un kilo de solomillo costaba 18 euros, nosotros lo comprábamos a 7, porque ahora los solomillos vuelven a costar 18, lo digo en la época actual. Cuando los trabajadores empezaron a ver que las cosas valían lo que valen en el mercado y lo comprábamos a lo que valen en el mercado, cuando pusimos personas que recepcionaran la mercancía y que si habíamos comprado 20 kilos de papas, recepcionábamos los 20 kilos de papas y no nadie que comprábamos, facturábamos 40 y recepcionábamos 10. Pero los trabajadores y los trabajadores se empezaron a dar cuenta de que no lo sé. Hay veces que hay algunos que yo sé de ti, tú sabes de mí, pues aquí no sé explicarlo, mejor no lo explico porque seguro que lo voy a explicar fatal y lo van a malentender. Entonces, cuando los trabajadores empezaron a darse cuenta de eso y porque además conocían la realidad económica de la empresa, porque se las manifesté y vieron que no nos estaban engañando, que no les estábamos engañando, sino que la realidad es que no queríamos la empresa para intereses partidistas o personales, y que realmente queríamos salvar la empresa, ahí yo creo que las cosas cambiaron mucho. Es verdad que ellos evidentemente tienen la obligación de defender sus derechos, como yo tenía la obligación de defender los derechos de una empresa pública. Y se cambiaron muchas cosas en apenas 2 años, se cambiaron muchas cosas. Es verdad que se podrían haber cambiado más, pero yo no tuve la suerte de poder subir las tarifas, como se hizo un año después de salir yo, y no tuve la suerte de tener la cantidad de turistas que hay ahora en los centros. Pero es verdad que en 2 años se hicieron reformas importantes. Vamos a ver otro artículo, en este caso también vinculado a lo que era ese tripartito de Coalición Canaria, PIL y Partido Popular. Decía este reportaje de La Isla, titulado Los peones de Dimas Martín. Ahí está usted,
como peón. No sé si esto le ofende, precisamente, ¿no? Porque se decía que había áreas principales que las controlaba el Partido de Independientes de Lanzarote y que el Partido Popular y Coalición Canaria casi eran meros espectadores. Cuando se les plantea a un Partido Popular esta descripción, ¿no?, de formación sumisa, ¿usted qué opina? A mí me hace gracia ese no lo recordaba, porque lo comparo con lo que hay ahora y voy a decir de cualquier tiempo fue mejor. Yo era consejera de Hacienda cuando Dimas Martín era presidente del Cabildo y le puedo asegurar que había bastante más diálogo, bastante más debate y bastante más consenso entre todos los partidos políticos que conformábamos el gobierno y con la oposición. 7 años después, esto habrá pasado 9 años después, las cosas son completamente diferentes. Hoy no se sabe nada de lo que ocurre en el gobierno y del Cabildo. El presidente es el presidente que más poder ha tenido sobre su persona que ningún otro presidente. Ni Dimas Martín tuvo tanto cargo como presidente del Cabildo, ni ninguno ha tenido como este presidente. Había mucha más transparencia, a la oposición siempre se le facilitaba toda la información. Hemos empeorado muchísimo hacia menos democracia, hacia menos transparencia y hacia más despotismo, podría. Pese a lo que se está ahora mismo intentando dilucidar precisamente en los juzgados con el caso Unión, con ese caso anticorrupción que ha desestabilizado también a muchas familias y la propia sociedad lanzaroteña, ¿era mejor en este caso ese pacto con el PIL que el pacto que tuvo usted con Pedro Sangenes y Coalición Canaria? Nosotros, el pacto que mantuvimos en el año del 2009, de octubre de 2009 a mayo de 2011, fue un buen pacto, Fue un buen pacto porque además sacamos adelante en apenas año y 9 meses todas aquellas cuestiones importantes que estaban pues muy encajonadas en la sociedad de Lanzarote. Sacamos adelante el avance del Plan Insular de Ordenación del Territorio, lo sacamos por unanimidad. La reestructuración importante de los centros turísticos, que era una necesidad. Sacamos adelante el tan ansiado Universidad para Lanzarote, los desbloqueamos nosotros. Hicimos una cantidad de cosas en apenas 1 año y medio, pero después ocurrió, Coalición Canaria decide romper el pacto con el Partido Popular por una cuestión del pacto regional. Entendían el Partido Socialista y Coalición Canaria que los pactos tenían que ser en cascada en todas las instituciones. Es verdad que algunas islas han sido más valientes y han planteado otro tipo de pacto. Y la realidad es que en estos 4 años que han pasado, casi 3 años, muy poco se ha hecho. Muy poco se ha hecho. Hay muchas fotos, hay mucho bluff, se vende mucha tontería, pero de las cosas realmente importantes poco se ha hecho. En las próximas elecciones, ya para ir concluyendo, del 2015, Lanzarote seguirá estando dentro de las apuestas a nivel regional como un comodín, como un cromo que se intercambia, o hemos ganado autonomía y en este caso también peso político y habrá otra forma de actuar. No hemos ganado ningún peso político y es una pena porque se le exige al menos Antes en Lanzarote se decía que como el gobierno regional no coincidía con el gobierno del Cabildo Insular, pues que evidentemente a Lanzarote no llegaba dinero porque habían diferentes partidos políticos. Ahora el gobierno de Canarias está conformado por los mismos partidos que el Cabildo Insular de Lanzarote y es, se lo puedo decir, absolutamente patético. No reclaman nada para Lanzarote. Tiene mucho más peso político otra isla en el gobierno de Canarias que Lanzarote. En materia sanitaria, Lanzarote es la última isla en inversión y en gasto. La última. ¿Tenemos unos parlamentarios de fanfarria? Nosotros trabajamos mucho, Yo le aseguro que estamos todo el día trabajando muchísimo, pero es verdad que los que apoyan al gobierno, pues poco hacen, pero también le echo la culpa a la presidencia del Cabildo de Lanzarote, que tiene que exigir al gobierno canario y a los consejeros la lucha por Lanzarote. Le voy a decir una cosa. ¿Usted se acuerda hace poco lo de los taludes de la circunvalación? Pues lo de las taludes de circunvalación es el gobierno canario que no los va a hacer porque no tiene dinero. Los recortes del Estado, lo que ahora se dice todos los días para evitar asumir competencias propias. Ese mismo gobierno que a Lanzarote le dice no con los taludes por 600.000 euros, es el mismo gobierno que está todos los días en el Cabildo de Fuerteventura pidiendo proyectos para gastarse el dinero en Fuerteventura. En este caso, 2 rotonditas que valen 2 millones de euros y que poco necesitan en esos espacios.
O sea, mientras a Lanzarote se le dice no por 600.000 euros, el gobierno canario está todo el día en las puertas del Cabildo de Fuerteventura para que le planteen proyectos y para que le planteen ideas. Mientras por tarjeta sanitaria se discrimina a Lanzarote, se beneficia a Fuerteventura, a La Palma, a La Gomera, al Hierro. ¿Y sabe quién es el responsable? El responsable vive en Lanzarote y se llama señor presidente del Cabildo. Vamos a ver, porque este es el gobierno insular y el que tiene que exigirle al gobierno determinadas cuestiones, como yo ya se lo exijo a mi gobierno en Madrid. Se nos acaba el tiempo y tenemos que ver en este caso una última reseña precisamente a la hemeroteca. El gobierno presupuesta apenas 31,4 millones para la isla y se olvida de inversiones claves. Este es un artículo, además, del 2013, muy reciente. Vemos una fotografía representativa de lo que ha sido, bueno, pues esa trilogía, ¿no?, entre Osvaldo Betancourt, Pedro Sáenz y en este caso Paulino Rivero. Siempre se ha dicho desde la oposición que Paulino Rivero no ha mirado con cariño a Lanzarote. También se ha dicho que Pedro Sáenz tiene muy mal carácter para ser presidente, pero lo que nos estamos dando cuenta es que es una cuestión secundaria esto del carácter, si realmente luego no se es lo suficientemente vehemente a la hora de hacer las reclamaciones. Por lo tanto, Pedro Sáenz, ¿se le iría la fuerza por la boca, según Astrid Pérez? El problema es que Paulino Rivero y el gobierno canario no le importa a Lanzarote y lo ha tenido absolutamente discriminado durante todos esos años, y que el presidente del Cabildo mira para otro lado. Por una cuestión de protagonismo político personal y de futuro político personal. Mira para otro lado. Es incapaz de haber hablado con Inés Rojas sobre la vivienda de Valterra y Titerroy, no ha sido capaz de hablar con la consejera de Sanidad respecto a la sanidad canaria, y le puedo contar, mire, la primera pregunta que hice en el Parlamento hace 4 años fue el Lanzarote 5, la planta desaladora. Le garantizo que terminaré la legislatura preguntándole, esa fue mi primera pregunta, terminaré la legislatura en la última pregunta, planta desaladora Lanzarote 5. Pero este señor ni habla, no sube la voz. De esto no quiere hablar, no vamos a hablar sino de otras cosas que interesan poco a Lanzarote. De esos 31 millones de euros, fíjese, de recursos propios de la comunidad autónoma hay un 5%. Ese dinero, los 31 millones de euros que no ejecutaron venían del Estado, la gran mayoría, y una parte de Europa. Pero sí le digo una cosa, este año han constituido la Agencia Tributaria Canaria. Hemos vivido toda la vida sin Agencia Tributaria Canaria, ¿verdad? Y hemos vivido como hemos vivido. En una época de crisis con unos niveles de pobreza, la segunda comunidad autónoma con más nivel de pobreza que tiene de toda España, la segunda comunidad autónoma después de Andalucía con más paro de toda España. Bueno, hemos creado una Agencia Tributaria Canaria. ¿Sabes cuánto nos ha costado la Agencia Tributaria Canaria? 43 millones de euros. Pero además, a Lanzarote no hay dinero para el Palacio de Congresos, por ejemplo, que valen 10 millones de euros, pero sí hay dinero para gastarse casi 60 millones de euros en la televisión canaria. 43 millones de euros para la Agencia Tributaria Canaria y 60 a una televisión autonómica. Para eso sí hay dinero, para eso no hay recortes del Estado. Pero para las cosas importantes sí hay recortes del Estado. Y además, yo me río con los recortes del Estado. Para algunas islas no hay recortes y para otras islas sí hay. Por lo tanto, esto es una mentira más que se ha inventado Coalición Canaria y el Partido Socialista para que los ciudadanos miren hacia Madrid cuando realmente tenemos que mirar hacia Canarias, porque las competencias en sanidad, en educación, en vivienda, en pobreza, en dependencia, las tiene la comunidad autónoma canaria, que está gobernada por el Partido Socialista y por Coalición Canaria. En un sí o un no, ¿echará usted de menos a Paulino Rivero en el Parlamento de Canarias? No, sigue yendo. ¿Como presidente? Sí, sigue yendo. No sé si lo echaremos de menos, lo dudo, creo que no. Astrid Pérez, muchas gracias por habernos acompañado en el Visamis, un placer. Gracias a ustedes, gracias. A ustedes, como siempre, decirles que les dejamos con el reportaje de la semana. Regresamos el próximo jueves con otro protagonista de la política insular para conocer lo que ocurre en bambalinas. Gracias por estar ahí. Adiós.
El exministro de Administraciones Públicas y economista Jordi Sevilla asegura que estamos saliendo de la recesión, pero no de la crisis. Para volver a la plena recuperación y cifras de un 10% de desempleo habrá que esperar al menos hasta el 2033. En este periodo, Sevilla recomienda apostar por el concepto de low cost de calidad, es decir, por ajustar precios y calidad y sobre todo por reestructurar las empresas profesionalizando su gestión y apostando por la innovación que debe ir de la mano de la administración, como ocurre en Estados Unidos. Yo creo que lo que tienen son estructuras más innovadoras. Es decir, son capaces de generar en torno a lo público, en torno a las universidades y en torno a las empresas, más capacidad de innovar, sabiendo que la proporción suele ser de cada 10 innovaciones, 8 fracasan. Sevilla apuesta por la industria del turismo que ha tenido un buen comportamiento durante la crisis, pero en este caso dice que la clave está en saber lo que quiere el cliente, anticiparse, reciclarse y fortalecerse ante un periodo de incertidumbre económica. Empresas que invierten fuera son empresas que adecúan la gestión profesional de su empresa a esa nueva dimensión. Y yo creo que otro de los déficits históricos de nuestro modelo empresarial, pequeña y mediana empresa, es que en general es manifiestamente mejorable la calidad de la gestión. Con respecto a las inversiones en África, el exministro socialista plantea que se refuercen los lazos diplomáticos con este continente porque España tiene claras oportunidades de utilizar la economía de cooperación para establecer alianzas comerciales. ¿De verdad todos nosotros en nuestros negocios damos tanta importancia a entender lo que quiere el cliente? Porque a lo mejor estamos muy convencidos de que, bueno, como tenemos sol, playa, somos Lanzarote y el hotel es muy bueno, pues ¿para qué voy a esforzarme en más, no? No, habrá que hacerlo. Y también disertó sobre las pensiones, que a su juicio deben ser modificadas porque el actual modelo es insostenible. Es un modelo que tiende a empobrecer el mecanismo porque no se puede sustentar para una masa creciente de personal jubilado. Por tanto, era un momento de cambiar el modelo. Yo cuando digo bajar las cotizaciones sociales 4 o 5 puntos, sé lo que estoy diciendo. Esto significa que hay que plantearse que nuestro modelo de pensiones se ha de financiar de otra manera. Sevilla advirtió en Lanzarote que el euro tiene recorrido porque ha salido fortalecido de los desajustes económicos, pero también advierte que en España no es recomendable rebajar en exceso los salarios y no apostar por la calidad en el empleo, porque esto puede repercutir negativamente en el consumo interno, que a su juicio es lo que ha permitido hablar de una previsión de crecimiento económico del país.